Invitamos pues al doctor Carlos Gustavo Cano, codirector del Banco de la República, para que haga su intervención sobre la perspectiva económica colombiana. Muchas gracias, Jaime, por tan amable y comprometedora invitación. Para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias, presidente de la Junta, doctor Joaquín, y a todos ustedes, distinguidas señoras, distinguidos amigos. Primero, debo manifestar mi asombro positivo. Estoy maravillado con esa exposición tan extraordinaria. No me imaginaba esta unidad gremial y además una unidad gremial materializada en un apoyo sin precedentes en esta muestra tan maravillosa. Qué bueno que muchos colombianos podamos tener la oportunidad de mirar la dimensión de este sector, su excelencia, su capacidad empresarial. En segundo lugar, hablaba ahora con María Fernanda Reyes sobre las cifras del sector. Este es un termómetro el más genuino de todos para uno medir en tiempo real el clima económico. Estaba mirando algunas de las cifras y coinciden perfectamente con el ciclo económico, de modo que esto es una voz muy autorizada. De todas maneras, mil felicitaciones por, de verdad, lo mismo Jaime Gómez, que ha sido artífice de esta muestra. Pues yo he querido venir aquí a compartir con ustedes desde la perspectiva del Banco Central cómo estamos mirando, obviamente con matices muy personales como director del banco, la situación económica. Y lo vamos a mirar desde una perspectiva macroeconómica. Yo he tenido, quiero compartir con ustedes como cinco capitulitos, 5 reflexiones. En primer lugar, destacar el tema del dominio de la inflación sobre los alimentos. La inflación ha estado dominada por los alimentos, no dominada por el transporte. Jaime tiene una posición en ese sentido que yo creo que es válida, que el transporte ha ayudado a controlar la inflación. Con todas las dificultades que hay y con todas las incógnitas que hay en torno, por ejemplo, de la política energética y de la política de precios del combustible, que representa la tercera parte de los costos del transporte en el país. La recesión global, dar una mirada de cómo va el asunto, cuáles son los últimos datos que se está viendo, sobre todo en el caso de los países más ricos. Los pronósticos, el tema de nuestra economía y unas pocas lecciones que uno puede derivar de esta situación. El dominio de la inflación. Ustedes saben que el mandato de la Junta de un banco central fundamentalmente consiste en propiciar una inflación baja y estable. Eso luce como muy elemental, pero es bastante complejo. Y también luce como que si nosotros no nos preocupáramos con la inflación, no. El objetivo fundamental de la política macroeconómica es la maximización del bienestar de una manera estable, de una manera sostenida. Pero para lograr que el bienestar sea sostenible en el largo plazo, tú necesitas una inflación baja y estable. Y esa responsabilidad la tenemos nosotros en el Banco Central. Pero no confundimos los fines con los medios. El objetivo es maximización del bienestar. El medio fundamental para lograr eso es una inflación baja y estable. Las noticias después de un disparo de la inflación, sobre todo en los últimos 2 años, 2007, 2008, ahora son buenas. Y esta curva es una curva muy parecida a la que han sufrido la mayoría de los países en el mundo. Todos los banqueros centrales nos rajamos el 2007-2008, pero hicimos la tarea y fue básicamente por los choques de oferta de alimentos, que no controla la política monetaria, subiendo o bajando tasas de interés, las causantes de esa desviación.
Pero la noticia interesante es que el mes de agosto, y vamos a ver en los próximos, el 4 o 5 de este mes de octubre, nos dan la cifra de septiembre. Pero el mes de agosto es el 10º mes consecutivo en Colombia de reducción de la inflación. Y terminamos con un 3.13%, que es casi que es mucho más bajo que la meta de inflación. La meta de inflación para este año la habíamos fijado en un rango entre el 5,5% y el 4,5%. Para efectos legales, el punto intermedio 5%. Estamos en un 37% por debajo de esa meta. Y es la inflación más baja de los últimos 47 años. Desde 1962 no teníamos una inflación más baja que esta. Como decíamos, los alimentos y no la insuficiencia ni los posibles yerros de la política monetaria han sido los causantes de esa inflación. Si ustedes miran esta curva, es prácticamente igual a la curva de la inflación total. Entonces estamos dominados por eso. Y este es un tema que tenemos que entender muy bien en el Banco Central. Sí importa el origen de la inflación para uno atacar el mal, como en medicina. El origen de la infección sí es clave para que uno no se equivoque administrándole al paciente los antibióticos que no son. Y si nosotros vemos que después de controlada el exceso de demanda interna a través de la elevación de tasas de interés, sigue subiendo la inflación, mal haríamos en seguir subiendo las tasas de interés, porque terminaríamos sin controlar una inflación que es global en el tema de alimentos y ahogando o castigando duramente a los empresarios del país. Bueno. Otra noticia importante son las expectativas. Las expectativas en inflación es algo demasiado importante, porque si los empresarios como ustedes y los trabajadores creen y piensan realmente que la meta de inflación se va a cumplir, entonces la fijación de precios y de salarios en la economía tiende a coincidir con esa meta. La credibilidad en el Banco Central es clave y nosotros nos fijamos mucho en eso. Y es muy importante avanzar hacia una economía madura. Una economía madura en este aspecto se caracteriza por el hecho de que quienes tienen algún poder en la fijación de precios y salarios miren la meta y no miren la inflación pasada. Y el país está dando ese tránsito. Eso es madurez. Anteriormente todo el mundo se miraba el IPC del año anterior y tan ajustaba sus precios. Hoy en día yo los invito, y ustedes lo están haciendo, a mirar las metas de inflación, mucho más que el pasado. Y eso nos ayuda a todos a disminuir el fenómeno inflacionario, que va bien. Este es un fan chart, es un gráfico tipo ventilador desarrollado por el Banco de Inglaterra, que es un gran predictor de la inflación futura. Y aquí también tenemos buenas noticias. Aquí nos miramos que, aunque los alimentos dejarán de contribuir a la desinflación, pues hombre, las condiciones de la demanda interna, que por lo menos eliminamos su exceso de crecimiento. Imagínense ustedes que en el año 2007, sobre todo 2007, estábamos creciendo a unas tasas insostenibles. 2008 ya se enfrió un poquito más la economía. Y esto nos muestra que hacia adelante no tenemos riesgos inflacionarios. Hay buenas noticias. Eso quiere decir que en la política macroeconómica nos podemos dedicar a estimular la economía sin riesgos de sobrecalentarla, sin riesgos de que se desborde la inflación, por lo menos en el corto plazo, a no ser que ocurran pues accidentes y problemas más adelante. Esto ha sido el común de los países de América Latina. Aquí tenemos, junto con Colombia, Brasil, México, Perú, Chile, a manera de muestra, todos han bajado su inflación y en todos ha influido el fenómeno alimentario. Y por tanto la mayoría de los países hemos logrado bajar la tasa de interés. Nosotros habíamos en abril del 2006 teníamos una tasa del 6%. Empezamos a subir el precio del dinero, de la mercancía más importante de la sociedad, que es la tasa de interés.